Para armar el circuito del dispenser vamos a necesitar estos materiales: la protoboard, la placa SP8266, el sensor de movimiento HCSR04, la pantalla LCD 16x2 con el adaptador para poder hacer mejor el cableado, las conexiones. Vamos a necesitar el L9110 para conectar el motor DC a la placa. También vamos a necesitar un LED, una resistencia, una batería y cables macho macho, macho hembra. ¿Sí? Bueno, ahora hacemos la conexión. Tenemos la placa y lo primero que hacemos es conectar el BIM en la línea del positivo, el GND en la línea del negativo. Para conectar el sensor, acá tenemos indicado cada uno de los pines a que se refiere. Entonces vamos a conectar el azul, que es BCC, a la línea positiva, el gris, que es negativo, a la línea negativa, el marrón, que es eco o hecho, va al D6 de la placa. Acá, D6. Y el trig va en el D5. Listo. Conectado al sensor, ahora vamos a conectar la pantalla. En la pantalla, acá nos va a indicar que es cada uno de los pines. El cable naranja es la línea, corresponde a la línea positiva. El cable gris corresponde a la línea negativa. Después tenemos la conexión de SDA, que es el cable blanco. Ese va conectado a el pin D2. Y el rojo, que es el SCL, va conectado al D1. Bien, está conectada la pantalla. Y el motor, al L9110 conectamos el positivo y el negativo del motor. Y acá tenemos el cable que corresponde a BCC, GND y los dos del motor. Entonces, este positivo va a ir conectado a la batería de 9 voltios. El naranja, que es el GND, va a ir conectado a la línea negativa de la protoboard. Y los otros cables del motor van a ir conectados al D7 uno y al D8 el otro. Me falta conectar la placa de este lado, GND, a la línea negativa. Me falta conectar el LED negativo. Ponemos la resistencia ahí y ubicamos la conexión a la placa en el D3.
Ahora nos falta conectar el negativo de la batería a la protoboard. Y listo. Ese es el circuito para programar el dispenser. El código para el funcionamiento del dispenser sanitizante y que a una cierta cantidad de personas nos envíe un mensaje de recargar a la aplicación MQTT Dash es el siguiente. Primero se incluyeron todas las librerías que son necesarias tanto para la conexión a Wi-Fi, para la conexión a la placa, para la pantalla LCD. Luego se establece la conexión, tenemos la conexión local, la contraseña, el servidor, los objetos cliente de Wi-Fi, cliente del tipo subclient. Acá se define tanto los pines del sensor, trig, hecho, estos son del sensor de movimiento y esto del motor y un pin del LED. Luego tenemos las variables del tipo float, tiempo y distancia, y de tipo entero la variable personas. En el voice setup se inicia la comunicación con la computadora por 115.200. Luego se inicializa la conexión de Wi-Fi, se imprime el mensaje conectando y se imprime unos puntitos para indicarnos de que se están conectando. Durante este tiempo, que es el tiempo para conectar el router y la placa. Después, una vez que se haya conectado, se imprime el mensaje conectado, la dirección de IP. También indicamos el servidor acá, el servidor broker, el puerto. Luego la función callback que procesa los mensajes que llegan desde el servidor. Después se establece los pins de salida, de entrada, de salida, o sea, el trick pin de salida, el hecho pin entrada. Estos son las dos conexiones del motor y esto es el LED. Estas 4 líneas se refieren a la pantalla. Después se define la función callback, la función reconectar, que es todos estos pasitos que están acá. Acá me imprime la conexión que está conectado y a ese servidor. En la función void loop tenemos, si el cliente no está conectado, reconectar. Esta es la librería que procesa los mensajes. Esto en la pantalla se imprime el mensaje acercar la mano. Se inicia un disparo por 10 milisegundos. Se apaga el trig para poder procesar y con esos datos y esta fórmula se calcula la distancia. Y si la distancia, acá es 15. Si la distancia es menor o igual a 15, se hace el conteo de personas durante este tiempo y en la pantalla se imprime la palabra retirar la mano. Y además la cantidad de personas que hasta ese momento se desinfectaron o han pasado. El LED sigue apagado. El motor o enciendo el motor de giro hacia la izquierda porque nosotros trabajamos con un motor de corriente continua pero solo usamos un giro. Entonces cuando este se abre o se enciende, el otro se mantiene apagado durante este tiempo, que es el tiempo necesario o es el tiempo suficiente para para que el líquido salga, para que el alcohol salga. Después se apaga el motor y el otro sigue apagado durante un determinado tiempo por si alguien se olvida la mano frente al sensor y esto continúa indefinidamente.
Si eso no ocurre, o sea, si la distancia es mayor o igual a, es mayor a 15, entonces en la pantalla de igual modo sigue impreso esto, que es el acercar las manos y la cantidad de personas. Sí, y acá es lo que nosotros le agregamos para la aplicación. Si las personas es igual a 400, que es el cálculo equivalente que nosotros hicimos para vaciar el recipiente, si es igual a 400, entonces se enciende un LED y recibimos y se publica esto. En este tópico se publica el mensaje recargar dispensar. Y eso es todo. Se me había tramado aquí.